Mi padre me envió un mensaje de texto a las 2 de la madrugada. Fueron 10 palabras exactas. Coge a tu hermana y huye. No confíes en tu madre. Así de simple, así de aterrador. La luz de la pantalla de mi teléfono me quemaba los ojos en la oscuridad de mi habitación, pero aquellas 3 oraciones, que al principio parecían no tener ningún sentido, de repente cobraron una lógica aplastante. Mi padre, Alejandro, llevaba 4 días en Barcelona. Era un viaje de negocios rutinario. Como arquitecto jefe de su firma, viajaba al menos una vez al mes para supervisar proyectos. Él era un hombre metódico, profesional y absolutamente predecible. Nunca escribía mensajes después de las 10 de la noche, nunca utilizaba un lenguaje alarmista y, sobre todo, nunca diría nada que pudiera asustarnos sin un motivo de peso. A mis 20 años, yo ya era lo suficientemente adulta para distinguir entre la exageración de unos padres preocupados y el terror genuino. Y aquel mensaje resumaba un pánico absoluto, comprimido en un puñado de caracteres digitales. Hoy, cuando recuerdo esa noche, mi voz no tiembla, pero en aquel instante mi mundo entero se fracturó. Aparté las sábanas de lino de golpe. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol de nuestro chalet en Marbella. Mientras me ponía unos vaqueros y un jersey oscuro a oscuras, mi cerebro intentaba procesar qué significaba exactamente "no confíes en tu madre". Mi madre, Valentina, estaba en la planta baja, en el salón. La había dejado allí hacía apenas una hora. Estaba viendo un documental en la televisión y bebiendo una copa de vino tinto de Rioja. Era la imagen perfecta de una elegante empresaria inmobiliaria de la Costa del Sol relajándose tras un largo día. No había absolutamente nada amenazante o sospechoso en su comportamiento. Sin embargo, mi padre jamás habría enviado esa advertencia sin una razón de vida o muerte. Además, la precisión de la orden, diciéndome que cogiera a mi hermana pequeña y corriera, sugería un peligro inminente y físico, no simple delirio paranoico. Metí los pies en unas zapatillas de deporte, agarré mi mochila de la universidad y vacié mis apuntes sobre la cama. Los reemplacé rápidamente por mi ordenador portátil, el cargador del móvil y el dinero en efectivo que guardaba escondido en el fondo de un trajón. Eran unos 500 euros en billetes de 20 y 50, un dinero que había ahorrado por motivos que nunca supe explicar, pero que en ese momento se sentía como la posesión más vital de mi existencia. Mi hermana, Carmen, tenía 14 años. A esa edad, los adolescentes duermen como si estuvieran en coma. Su habitación estaba justo al lado de la mía, y ella permanecía completamente ajena a mis movimientos frenéticos. Salí al pasillo caminando de puntillas. La brisa nocturna del Mediterráneo entraba por una ventana entreabierta, trayendo consigo el olor a sal y a jazmín, un aroma tan pacífico, tan engañoso. Llegué a la puerta de madera de Carmen y giré el pomo con una lentitud agónica, cerrando los ojos cuando las injeras emitieron un levísimo quejido. Estaba allí, sepultada bajo el edredón, con solo su cabello castaño asomando sobre la almohada. Respiraba con el ritmo constante y profundo de un sueño tranquilo. Despertarla en silencio iba a ser casi imposible, pero si hacía el más mínimo ruido, alertaría a mi madre en la planta baja, y el mensaje de mi padre había sido terroríficamente explícito sobre quién era el enemigo. Me arrodillé bajo a la cama de Carmen, preparándome para lo que tenía que hacer. Antes de contarles cómo logramos escapar de nuestra propia casa y adentrarnos en la pesadilla que nos esperaba aquella noche, me gustaría hacer una pequeña pausa. Saber que no estoy sola recordando esto me da fuerzas. Por favor, déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando mi historia. Los leo a todos. Y ahora, continuemos. Presioné mi mano firmemente sobre la boca de Carmen antes de sacudir su hombro. Sus ojos se abrieron de golpe en la penumbra. Pude sentir cómo su cuerpo entero se tensaba, presa del pánico, e intentó gritar contra mi palma. Me acerqué a su rostro, puse el dedo índice sobre mis labios y le susurré directamente al oído, con un hilo de voz apenas audible. «Shh, soy yo, Lucía.
Papá ha enviado un mensaje de emergencia. Tenemos que irnos ahora mismo. Y mamá no puede enterarse. Te lo explicaré todo cuando estemos a salvo, pero tienes que confiar en mí y mantener un silencio absoluto. Los ojos de Carmen, enormes y dilatados por el miedo y la confusión, me buscaron en la oscuridad. Después de un segundo eterno, asintió lentamente contra mi mano. La liberé despacio. Se sentó en la cama y yo le pasé la ropa que había sacado a tientas de su armario, unos vaqueros y una sudadera con capucha. Le hice gestos urgentes para que se cambiara. Se puso la ropa sobre el pijama, con las manos temblando de tal manera que apenas podía subir la cremallera. Le metí los pies en las primeras zapatillas que encontré, sin molestarme en atarle los cordones. El balcón francés de su habitación daba a la parte trasera de nuestro chalet, justo sobre el jardín. Abrí la puerta de cristal con un movimiento fluido. Abajo había una caída de unos 3 metros hasta el césped y los rosales que mi madre cuidaba con tanta obsesión. No era la altura ideal para saltar, pero la gruesa enredadera de bugambilla que trepaba por la pared de piedra nos serviría de apoyo. Primero, lancé nuestras mochilas. Cayeron sobre la tierra húmeda con un sonido sordo. Luego, ayudé a Carmen a pasar la barandilla de hierro forjado. Dudó en el borde, mirando hacia abajo con un terror evidente en el rostro de niña. Agarré sus muñecas con fuerza y la fui bajando por la pared, todo lo que mis brazos me permitieran, hasta que sus pies rozaron las ramas gruesas de la enredadera. «Suéltate», le susurré. Carmen se dejó caer el último 1,5 metros. Aterrizó con un golpe seco que, en el silencio sepulcral de la noche, me sonó como el estallido de una bomba. Inmediatamente después salté yo, doblando las rodillas para absorber el impacto. Mi tobillo izquierdo se torció ligeramente al pisar el borde de un escalón de terracota, pero aguantó mi peso cuando me puse de pie. Carmen me miraba, temblando, con 1000 preguntas escritas en la cara, pero le agarré la mano y tiré de ella hacia el muro que rodeaba la parcela. Y entonces ocurrió. La luz del pasillo del segundo piso se encendió, proyectando un rectángulo amarillo sobre el césped, a escasos metros de nosotras. Nos congelamos entre las sombras de los pinos. El sonido de unos tacones resonó en el suelo de madera del pasillo superior. Luego, la voz de mi madre, Valentina. «¿Lucía? ¿Carmen? ¿Sois vosotras, cariño? He oído un ruido». El tono de su voz era completamente normal, casual, cariñoso incluso. Era la voz de una madre que sube a arropar a sus hijas. Si no hubiera leído el mensaje de mi padre, habría respondido al instante, pero con las palabras «no confíes en tu madre» grabadas en mi mente, aquella dulzura me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espina dorsal. Escuché cómo abría la puerta de mi habitación. Teníamos como mucho 10 segundos para que descubriera las camas vacías. Empujé a Carmen hacia el muro perimetral cubierto de hiedra. Medía casi 2 metros. Entrelacé mis manos para hacerle un escalón. «Sube, rápido», le ordené con la mirada. Ella pisó mis manos, se agarró al borde de piedra caliza y se impulsó hacia el otro lado, cayendo a la acera exterior. Yo tomé carrerilla, apoyé un pie en la caja del medidor de agua y salté el muro de un solo impulso, raspándome los codos en el proceso. Aterricé junto a ella justo cuando escuchamos, desde el interior de la casa, un grito sordo y alterado de nuestra madre. «¡Lucía!». Ese grito ya no era cariñoso, había rabia en él. No miramos atrás. Cogí la mano de Carmen y empezamos a correr por las escarpadas y sinuosas calles de la urbanización de Marbella. Corrimos bajo la tenue luz de las farolas anaranjadas, atravesando 3 cuadras enteras, sintiendo cómo el aire salado del mar nos quemaba los pulmones. Solo nos detuvimos al llegar a una pequeña avenida comercial, apoyándonos contra la pared de ladrillo de una panadería cerrada. Ambas respirábamos con dificultad, con el pecho subiendo y bajando erráticamente. Fue entonces, cobijadas bajo la oscuridad de un toldo, cuando por fin saqué mi teléfono del bolsillo para volver a leer el mensaje de papá. Buscaba algún detalle que hubiera pasado por alto en medio de mi ataque de pánico. La hora de envío marcaba las 2:03. Habían pasado 15 minutos. No había mensajes de seguimiento, no había llamadas perdidas suyas. Solo esas 10 palabras flotando en el espacio digital, frías y definitivas, como una granada a punto de explotar en nuestras manos. Intenté llamar a mi padre. Me llevé el teléfono a la oreja con las manos aún temblorosas, rogando escuchar su voz, pero saltó directamente al contestador automático.
Su saludo profesional, formal y educado, contrastaba de forma brutal con la emergencia de vida o muerte que acababa de declarar. Carmen tiraba de la manga de mi jersey, exigiendo unas explicaciones que yo no tenía. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Por qué dice papá que no confiemos en mamá? Su voz empezaba a quebrarse, rozando el llanto. Le mostré la pantalla y vi cómo su rostro palidecía aún más bajo la luz mortecina de la calle. Aún no lo sé, pequeña, le respondí, intentando proyectar un control de la situación que estaba muy lejos de sentir. Pero papá jamás diría algo así a menos que fuera vital. Tenemos que buscar un lugar seguro y averiguar qué está ocurriendo. Estábamos solas, 2 chicas jóvenes en una calle residencial a las 2:30 de la madrugada, sin ningún plan y sin forma de contactar al único adulto que nos había advertido del peligro. Rodeé los hombros de Carmen con mi brazo y la obligué a caminar hacia la avenida principal. Sabía que a un par de manzanas había un bazar 24 horas regentado por un hombre mayor. Allí, al menos, habría luz y posibles testigos. Mientras caminábamos deprisa por la acera, mi teléfono vibró en mi mano. Un nuevo mensaje. Esta vez era de mi madre. ¿Dónde estáis, chicas? He ido a vuestros cuartos y las camas están vacías. El tono casual resultaba escalofriante dadas las circunstancias. Era como si fingiera que no pasaba nada inusual. O tal vez, me dije a mí misma, nada inusual estaba pasando desde su perspectiva. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. ¿Y si el mensaje de mi padre era un error? ¿Y si mamá solo era una mujer preocupada buscando a sus hijas? Pero antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Esto no tiene gracia, Lucía. Volved a casa ahora mismo o llamaré a la policía. La amenaza aterrizó de forma extraña. ¿Qué le diría a la policía? ¿Que sus hijas adolescentes se habían ido voluntariamente de casa? A menos que ella tuviera razones ocultas para querer involucrar a las autoridades o quisiera forzarnos a volver bajo su control. Entramos en el bazar. El local olía a incienso barato y productos de limpieza. El dependiente apenas nos miró desde atrás del mostrador. Nos escondimos en el pasillo del fondo, fingiendo mirar botellas de agua. Entonces, la pantalla se iluminó de nuevo. Mi madre estaba llamando. Dejé que sonara 3 veces. Carmen me miraba, aterrorizada. Finalmente, deslicé el dedo y puse el altavoz a un volumen muy bajo. «Lucía». La voz de Valentina sonó tensa, cargada de una emoción apenas contenida. «¿Qué está pasando, Lucía? Me despierto y mis 2 hijas no están. Las ventanas están abiertas. Me estás asustando muchísimo, cariño». Sonaba genuinamente aterrorizada. No había ninguna amenaza en su tono, pero las palabras de mi padre seguían resonando como un tambor en mi cabeza. «Papá nos escribió», dije con cautela, midiendo cada sílaba. «Nos dijo que nos fuéramos de casa y que no confiáramos en ti». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado, y entonces mi madre soltó una risa. Fue una risa seca, frágil, un sonido que me erizó hasta el último vello de la nuca. «¿Tu padre te ha escrito a las 2 de la mañana para que te diga que huyas de mí? Dios mío, Lucía, eso es una locura. Está en Barcelona, probablemente borracho en el bar de algún hotel. No sabe lo que dice». Mi frente se arrugó. Mi padre no bebía. Apenas tomaba una copa de vino en Navidad, y aquel mensaje no estaba escrito por un borracho. Estaba escrito por alguien que temía por su vida. «Escúchame muy atentamente, Lucía», continuó mi madre, y de pronto su voz cambió. Se volvió más dura, más clínica. «Tu padre está sufriendo algún tipo de crisis nerviosa, un brote psicótico. Lleva semanas actuando de forma paranoica por la presión del trabajo en el despacho. Me acusa de cosas que no son ciertas. No quería preocuparte, pero lo que sea que te haya dicho es parte de su delirio. Dime dónde estás y voy a buscarte ahora mismo». La explicación sonaba increíblemente razonable. La presión laboral, un colapso mental, casi caí en su trampa. Casi me lo creía. Pero si llevaba semanas delirando, ¿por qué enviar la alerta de emergencia justo esta noche? ¿Por qué apagar su teléfono inmediatamente después de eso? Y sobre todo, ¿por qué la voz de mi madre sonaba como si estuviera interpretando el papel de mujer preocupada en lugar de sentirlo de verdad?
Quiero hablar con papá primero, sentencié, mirando a Carmen a los ojos. Cuando él me diga que está bien y que fue un error, volveremos. Lucía, no seas infantil, estalló. Escuché el sonido metálico de unas llaves de coche en el auricular. Dime dónde estás, joder. Colgué. Mis dedos volaron sobre la pantalla y apagué el teléfono por completo. De repente sentí pánico de que pudiera rastrear nuestra ubicación por el GPS. Le pedí a Carmen que hiciera lo mismo y ella obedeció sin rechistar. Dejamos unos billetes sobre el mostrador para pagar las 2 botellas de agua y salimos del bazar. Necesitábamos movernos. Al poner un pie en la calle, Carmen me agarró la mano con tanta fuerza que me clavó las uñas. Señaló hacia la rotonda que teníamos a la izquierda. Un coche bajaba por la avenida principal, moviéndose a una lentitud antinatural. Llevaba las luces apagadas. Se deslizaba por el asfalto oscuro como un predador buscando un rastro en la noche. Incluso desde esa distancia, reconocí la inconfundible silueta del Audi Q7 plateado de mi madre, el mismo coche lujoso con el que llevaba a los clientes a ver mansiones en la costa. Nos agachamos rápidamente detrás de un contenedor de basura. El Audi pasó a escasos 10 metros de nosotras. Pude ver el perfil de Valentina a través de la ventanilla del conductor. Su rostro estaba iluminado por el brillo azulado de la pantalla del GPS del coche. La expresión que vi en su cara no era la de una madre asustada buscando a sus hijas perdidas. Era una máscara de pura, fría y aterradora determinación. Nos estaba cazando. En cuanto el Audi Q7 dobló la esquina, Carmen y yo echamos a correr en dirección opuesta. Avanzamos agachadas, ocultándonos tras los coches aparcados a lo largo de la calle, hasta llegar a la siguiente intersección principal. Nos refugiamos bajo la marquesina de una parada de autobús. Intenté forzar a mi cerebro a pensar con lógica, pero el pánico amenazaba con paralizarme. Mi padre estaba inlocalizable. Mi madre nos estaba cazando activamente por las calles de Marbella, y no teníamos a dónde ir. No podíamos ir a casa de ninguna de mis amigas, porque sus padres llamarían inmediatamente a Valentina. Necesitábamos a una autoridad imparcial, alguien que no le debiera lealtad a mi madre. Encendí mi teléfono de nuevo, arriesgándome a ser rastreada. Necesitaba buscar el número de la Guardia Civil. Tan pronto como la pantalla cobró vida, el dispositivo empezó a vibrar furiosamente con decenas de notificaciones. La mayoría eran de mi madre, con un tono cada vez más errático y agresivo. Pero un mensaje destacó entre todos los demás. Provenía de un número oculto. Decía así: «Soy la inspectora Elena Ruiz, de la UDICO. Tu padre, Alejandro, me pidió que te contactara si le ocurría algo. Llama a este número de inmediato desde una línea segura. No vuelvas a casa. No confíes en la policía local de tu zona». El mensaje era tan surrealista, tan alejado de la normalidad de mi vida universitaria, que lo leí 3 veces antes de que mi cerebro aceptara las palabras. ¿La UDICO? Eso era la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional. Su involucración significaba que esto iba muchísimo más allá de un simple drama de divorcio o una crisis nerviosa. La advertencia de mi padre no trataba sobre problemas matrimoniales, trataba sobre algo oscuro, algo enorme. Carmen leyó por encima de mi hombro. Su respiración se agitó. «Lucía, ¿por qué la Policía Nacional busca a papá? ¿Qué ha hecho mamá?» Eran las mismas preguntas que me golpeaban la cabeza. A unos metros de la marquesina había una vieja cabina telefónica, una de esas raras reliquias verdes de Telefónica que aún sobreviven en las calles. Introduje unas monedas. La inspectora Ruiz guardó silencio por un segundo. Pude escuchar el tecleo rápido de un ordenador de fondo, como si estuviera verificando protocolos de seguridad. «Escúchame con mucha atención, Lucía», dijo la mujer con gravedad. «Tu padre ha estado colaborando en secreto con una investigación federal durante los últimos 6 meses. Encontró pruebas irrefutables de que la agencia inmobiliaria de tu madre es, en realidad, una tapadera. Forma parte de una red de blanqueo de capitales a gran escala para una mafia de Europa del Este que opera aquí en la Costa del Sol». Las palabras cayeron sobre mí como losas de cemento. Me agarré al auricular de plástico de la cabina para no caer al suelo. Mi madre, la elegante Valentina,
la mujer que coleccionaba bolsos de diseño y organizaba galas benéficas, era una criminal a nivel internacional, y mi padre había estado ejerciendo de informante contra su propia esposa. Pero algo salió mal esta noche, continuó la inspectora. Nuestro equipo de vigilancia perdió el contacto con Alejandro en Barcelona. Su última acción fue enviaros ese mensaje de texto antes de que su teléfono se apagara por completo. Creemos que su tapadera ha sido descubierta. ¿Dónde está mi padre ahora? ¿Está vivo?, pregunté, con las lágrimas a punto de desbordarse. La inspectora dudó, y esa duda me heló la sangre. No lo sabemos. La ubicación de su teléfono lo situaba en el hotel, y luego desapareció. Lucía, la gente con la que trabaja tu madre no deja testigos si creen que su operación está comprometida. Si han ido a por él, vosotras sois el siguiente objetivo. Tu madre os está buscando para usarlos como moneda de cambio. De pronto, un montón de pequeños detalles de los últimos meses cobraron un sentido macabro. Las continuas y misteriosas ausencias de mamá, su reacción agresiva cuando papá le preguntaba por las cuentas del negocio, el hecho de que de repente hubiera puesto contraseñas biométricas en todos sus ordenadores de casa. Estábamos huyendo de personas que no dudarían en asesinar a 2 chicas para proteger un imperio criminal de millones de euros. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos?, supliqué al teléfono. Os enviaré una dirección segura en el centro de Málaga, ordenó Ruiz con autoridad. Aléjense de la costa, cojan un transporte público o un taxi, nada de tarjetas de crédito. Tengo a un equipo de la Policía Nacional de camino hacia vosotras, pero tardarán al menos 40 minutos en llegar a su zona. Manténganse ocultas, Lucía, y si ven a su madre, corran. Colgué el teléfono de la cabina y me giré hacia Carmen. A sus 14 años, estaba a punto de procesar que nuestra madre era una pieza clave del crimen organizado, que nuestro padre estaba desaparecido y posiblemente muerto, y que estábamos siendo cazadas por la ciudad, todo en la misma noche. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al terror puro, y finalmente, a una aceptación lúgubre que ninguna niña debería conocer. «Tenemos que coger un taxi», le dije, apretando su mano para anclarla a la realidad. Frente a nosotros, al otro lado de la avenida, había una pequeña parada de taxis junto a un hotel cerrado por la temporada de invierno. Cruzamos la calle casi a gatas, escaneando constantemente cada esquina en busca de los faros del Audi plateado. Solo había un vehículo en la parada, un viejo Seat Toledo blanco con la luz verde encendida en el techo. Abrí la puerta trasera de un tirón y empujé a Carmen al interior. El conductor, un hombre corpulento de unos 50 años, se sobresaltó al vernos subir con tanta desesperación. «Al centro de Málaga, por favor», le dije, pasándole 2 billetes de 50 euros por encima del asiento antes de que pudiera protestar por la distancia a esas horas. «Pero no tome la autopista, vaya por la carretera vieja de la costa, la N340. El hombre me miró por el retrovisor con suspicacia. Éramos 2 chicas jóvenes, pálidas, despeinadas, pagando en efectivo y pidiendo rutas secundarias. Sin embargo, el dinero era el dinero. Arrancó el motor y nos alejamos de la parada. Habríamos avanzado unos 4 kilómetros. Estábamos atravesando un tramo de la carretera nacional donde el asfalto serpentea entre las montañas de piedra caliza y los acantilados que caen directamente al mar Mediterráneo. No había farolas, solo oscuridad y el sonido de las olas rompiendo abajo. Fue entonces cuando 2 potentes faros de xenón aparecieron en la curva detrás de nosotros, acercándose a una velocidad vertiginosa. El taxista frunció el ceño. «Ese idiota va demasiado rápido», murmuró, pisando ligeramente el acelerador. Me giré sobre el asiento. Mi corazón se detuvo. Era el Audi Q7. Valentina nos había encontrado. Quizás reconoció el taxi saliendo de nuestra zona, o simplemente fue instinto, pero estaba ahí, pegada a nuestro parachoques trasero. «Es nuestra madre», le grité al conductor. «Es peligrosa, tiene que despistarla». El hombre me miró como si estuviera loca. Justo en ese instante, el pesado SUV embistió violentamente la parte trasera del Seat. El impacto nos lanzó hacia adelante.
Los cinturones de seguridad se bloquearon, clavándose en nuestras clavículas. Carmen soltó un grito desgarrador. El taxista maldijo en voz alta y, dominado por el pánico, pisó el acelerador a fondo. Empezó una cacería de pesadilla por una carretera con precipicios a ambos lados. El viejo taxi respondía con lentitud, mientras que el motor alemán de mi madre rugía con una potencia aplastante. Valentina logró ponerse en paralelo a nosotros en un tramo recto. A través del cristal tintado, la vi con total claridad. Su rostro estaba desfigurado por la desesperación. Nos estaba empujando lateralmente, intentando sacar el taxi fuera de la carretera, hacia la zanja que separaba el asfalto de un inmenso campo de limoneros. «¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar a las dos!», sollozaba Carmen, acurrucada en posición fetal en el asiento. Yo marcaba el 112 en mi móvil, gritándole a la operadora nuestra ubicación y la situación, pero la voz del otro lado de la línea se perdía entre el chirrido espantoso de los neumáticos, quemando el asfalto, y los golpes metálicos. Mi madre dio un volantazo final, brusco y certero, golpeando la rueda frontal de nuestro coche. El taxista perdió por completo el control. El mundo entero empezó a dar vueltas. El vehículo giró sobre sí mismo 2 veces en la carretera, antes de salir despedido hacia el arcén. Volamos durante un segundo eterno y aterrizamos con un estruendo brutal en la zanja, estrellándonos de costado contra los troncos de los árboles. Mi cabeza golpeó contra la ventanilla. Un pitido agudo y ensordecedor se instaló en mis oídos. La oscuridad de la noche se llenó del olor a tierra removida, limones aplastados y humo de radiador. Antes de continuar con el desenlace de esta historia, necesito pediros un pequeño favor. Revivir estos recuerdos me cuesta muchísimo emocionalmente, pero lo hago para que la verdad no quede oculta. Últimamente, el canal está perdiendo visibilidad, y a muchos no os llegan los videos. Si esta historia os está manteniendo en vilo, por favor, suscribíos al canal ahora mismo y activad la campanita. Es el único apoyo que tengo para seguir contándoos la verdad. Gracias. De corazón. Ahora, dejad que les cuente cómo sobrevivimos a lo que salió de aquel Audi Q7. El dolor me punzaba en la sien derecha. Abrí los ojos con lentitud, parpadeando para apartar la sangre que caía por mi frente. Estábamos volcados de lado entre las ramas rotas del campo de limoneros. El taxista yacía inconsciente sobre el volante, y a mi lado, Carmen gemía suavemente. Estaba viva. Ese pensamiento me dio la fuerza que necesitaba. A través de los cristales astillados, vi cómo los faros del Audi iluminaban el polvo flotando en el aire. Escuché el motor apagarse, el crujido de la grava al ser pisada y el sonido seco de una puerta cerrándose. Valentina caminaba hacia nosotros. «Carmen, reacciona», susurré frenéticamente, desabrochando mi cinturón para luego soltar el suyo. Empujé con los pies la puerta superior, que cedió tras un gemido metálico. Salí a rastras, tirando de mi hermana pequeña hacia la zanja de drenaje que corría paralela a la carretera. Nos arrastramos por el barro y la maleza en la más absoluta oscuridad. «Chicas, parad». La voz de mi madre resonó en la noche. Sonaba extrañamente fría. «Esa inspectora os está mintiendo. Vuestro padre os está mintiendo. Solo estoy intentando protegeros de ellos. Salid de ahí». Pero sus acciones la traicionaban. Una madre que quiere proteger no embiste un taxi en un acantilado a 120 por hora. Llegamos a un tubo de hormigón que cruzaba por debajo de la carretera. Entramos en él, encogidas, respirando a duras penas. De repente, el sonido ensordecedor de unas sirenas rasgó el silencio. Las luces rotativas, azules y rojas, inundaron los árboles. La llamada al 112 había dado sus frutos. Escuché los pasos apresurados de mi madre retrocediendo hacia su coche, el motor del Audi arrancando con violencia y los neumáticos derrapando al huir del lugar. Salimos del desagüe con las manos en alto, temblando, gritando que éramos las víctimas. Varios agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil nos rodearon de inmediato. Cuando mencioné a la inspectora Elena Ruiz de la UDYCO, la actitud de los agentes cambió drásticamente. Bajaron las armas, nos envolvieron en mantas térmicas plateadas y llamaron a una ambulancia para el taxista, que afortunadamente estaba recuperando la conciencia.
Media hora después, 2 furgones negros sin rotular llegaron al lugar. La inspectora Ruiz en persona bajó de uno de ellos. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada que delataba haber visto muchas cosas horribles en esta vida. Se acercó a nosotras, se puso en cuclillas y nos miró a los ojos. «Vuestro padre está vivo», fueron sus primeras palabras. Sentí como un nudo del tamaño de un puño se deshacía en mi pecho. Sobrevivió a un intento de asesinato en su hotel. Está a salvo, en custodia policial, y no para de preguntar por vosotras. Carmen rompió a llorar a mares, abrazándose al cuello de la inspectora. ¿Y mi madre?, pregunté con un hilo de voz. «Ha huido», respondió Ruiz con expresión sombría. «Pero hemos cerrado todos los puertos y aeropuertos. No llegará muy lejos». El resto de la noche lo pasamos en una comisaría segura en Málaga, prestando declaración mientras nos daban café caliente y nos curaban los rasguños. Al amanecer, trajeron a papá. Tenía el rostro amoratado, el brazo en cabestrillo y caminaba cojeando por el dolor en las costillas. Pero cuando nos vio, se derrumbó. Nos fundimos en un abrazo a 3 en el que las palabras sobraban. Solo repetía: «Perdonadme, pensé que podría protegeros». La historia terminó de encajar en los días siguientes. Mi madre intentó cruzar la frontera hacia Gibraltar con un pasaporte falso y un maletín lleno de efectivo, pero fue detenida por la Guardia Civil. El juicio se celebró un año después. Valentina nunca nos miró a la cara durante las vistas. Era una extraña sentada en el banquillo, condenada a 22 años de prisión por blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato y fraude. Hoy, 2 años después, ya no vivimos en Marbella. Nos mudamos al norte, a Asturias, bajo un programa parcial de protección de testigos. Aquí hace frío, llueve a menudo y las montañas verdes y escarpadas no se parecen en nada a la costa soleada de Andalucía, pero es un lugar seguro. Carmen y yo vamos a terapia. Papá ha abierto un pequeño estudio de arquitectura, intentando perdonarse a sí mismo por no haber visto al monstruo que dormía a su lado. Aún hay noches en las que me despierto sobresaltada al escuchar el motor de un coche acelerar, recordando aquel destello plateado en la carretera oscura. Pero al menos, cuando la lluvia golpea los cristales de mi ventana, sé que estamos a salvo. Si has llegado hasta aquí, te agradezco que hayas escuchado mi verdad. Deja un comentario contándome qué te ha parecido. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.